este elemento que está a lo largo del eje AB, o bueno, a lo largo de los puntos AB, con respecto al plano vertical YZ, ¿cierto? Está soportado por este tipo de soporte, ¿no? ¿Qué hace este tipo de soporte? Ya nosotros lo habíamos revisado, ¿sí? Es el que tiene una sola pelotita, algo que en lo que está agarrado, ¿cierto? Es el de aquí, ¿no? Sí, entonces, ¿qué tipo de reacciones me ofrece eso? Bueno, me ofrece un tipo de reacción en todos los ejes, ¿no? Sí, entonces tenemos reacciones con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Digamos que está empotrado, pero sí permite movimientos de giro, ¿no? Movimientos de giro con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, ¿sí? Entonces, bien, justamente tiene ese tipo de resortes en el punto B y tiene dos cables sosteniéndolo en el punto A. No sé, algo así. No, no, algo de este estilo no podrían hacer en el proyecto. Pensé que es. Porque no, esto no tiene mucho que ver. Bueno, ¿qué me piden de que terminar? Calcular las tensiones en cada uno de los cables resultantes si se aplica una fuerza de 20 newtons, justamente en este punto, ¿no? ¿Sí? Esta fuerza, ¿en qué plano está aplicada? Tengo que estar bastante en claro en qué plano estamos aplicando las fuerzas. En este caso sería en el plano XY, ¿verdad? Solo tiene componentes en esos ejes, ¿no? En X y en Y. ¿Sí? Y bueno, está aplicado justo en el punto M, donde en teoría estaría el peso de este cuerpo, ¿no? De esta barra, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Estamos despreciando el cuerpo de la barra. Aquí justamente me dicen desprecie el cuerpo de la barra. Perdón, desprecia el peso de la barra, ¿sí? Entonces no tendría que usar eso, ¿cierto? Entonces no voy a considerar esto de aquí. Hay casos en los que sí me los va a pedir, pero eso siempre va a especificarlo en el enunciado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, primero identificar cuáles son los soportes, es lo mismo que hice en el procedimiento de acá. Voy a identificar dónde están los soportes, en este caso, como tengo un solo tipo de soporte con respecto al punto B, ¿cierto? Tendría en ese punto B, a ver, se me perdió el problema, aquí está. Tendría únicamente en ese punto B la fuerza, a ver, me dice, entonces, sí, solo tendríamos una fuerza con tres componentes, ¿no? ¿Cierto? Aquí tendríamos una fuerza B, que podríamos, no sé, expresarla como BZ, BY y BX, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, las tensiones aquí. Yo digo que no recuerdo si era necesario en las anteriores lecciones hacer diagrama de cuerpo libre o no, pero por si acaso háganlo, ¿sí? Entonces aquí hay tensión 1, la tensión 2, y esas serían todas las fuerzas, ¿no? La recomendación es que no las hagan justamente encima de aquí, ¿cierto? O sea, los hagan un poco, o sea, fuera de esto, ¿sí? Esa sería la recomendación. La verdad en lecciones no se considera mucho eso, pero en examen y todo eso sí es necesario que no hagan todo encima del gráfico, ¿cierto? Y bueno, aquí vamos a hacer lo que estamos acostumbrados a resolver, ¿no? Descomponer esta tensión en sus componentes perpendiculares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería esta tensión? Bueno, tengo que marcar el punto D al punto A. ¿Cómo podríamos hacer esto? D menos A, ¿verdad? Para encontrar cuál es el vector posición, bueno, la posición, digamos, de D con respecto a, ¿cierto? Pero luego dividirlo para el módulo para determinar el vector unitario, ¿cierto? O también, ¿qué podemos hacer para hacer esto de manera rápida? Ir desde el punto A hasta el punto D. Entonces, ¿qué caminitos voy a tomar de A a D? Bueno, voy a irme hacia abajo. Entonces, me voy hacia abajo. Tengo una componente en -10, ¿verdad? En Z, ¿sí? Me voy hacia el eje Y, pero al contrario, ¿verdad? Me voy en el sentido negativo, digamos. Entonces, ¿cuánto he recorrido en el sentido negativo? Desde aquí hasta acá, 3 más 2, ¿verdad? Entonces, -6, ¿sí? Ahora para llegar al punto D, voy hacia acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto he recorrido? -4. Ay, 2 más 3, 5. No sé por qué puse -6. -5, ¿sí? Entonces voy a para acá, hacia la izquierda, he recorrido -4, ¿verdad? Y bien, ese sería el vector posición de D con respecto a A. Entonces ahora me falta dividirlo para el unitario. Bueno, divido para el módulo de todo esto, que es 11,87, ¿sí? Entonces, ese sería el primer vector, el unitario con respecto a la tensión 1. Ah, no, con respecto a la tensión. Sí, la tensión 1. Ahora con respecto a la tensión 2, voy a hacer casi lo mismo, ¿no? O sea, voy hacia abajo. Bueno, simplemente de ahí que me falta descomponer la tensión 1. Entonces quedaría en función de su módulo por el valor del vector unitario, ¿cierto? Entonces sería algo de parecido a esto. La tensión 2 sería esto de aquí. Y bien, lo único que me falta descomponer es esta fuerza P, en la que me especifican que hay un ángulo de 20 grados, ¿no? ¿Cierto? Entonces este ángulo de 20 grados me va a servir para identificar hacia dónde está apuntando. ¿Le dan algún nombre a la fuerza? O simplemente vamos a ponerle fuerza P. Fuerza P, ¿en, ¿en qué sentido? Bueno, sería 20 newtons a lo largo 20 coseno de 20 en Y, ¿cierto? Ese sería el componente de aquí, la que estoy marcando, 20 coseno de 20. Entonces vamos a ponerlo en el eje que corresponde, 20 coseno de 20 en Y.
y la otra componente sería en X, ¿no? Positivo. Entonces 20 seno de 20, ¿sí? En Z, 0, no tiene componentes ahí, entonces la fuerza P me quedaría en valor, en esos valores, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos la fuerza P, ya tenemos todas nuestras fuerzas descompuestas. ¿Qué es lo único que me va a faltar aquí? Bueno, aplicar sumatoria de momentos con respecto a los puntos que nos piden, ¿no? Por lo que veo, no hay ningún valor o algún eje en el cual me convenga más hacer las cosas, así que vamos a tomar cualquiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la sumatoria sumatoria de momentos a lo largo de X, ¿cierto? Sumatoria de momentos a lo largo de X, no voy a tener un momento producido por alguna de las fuerzas de reacción en B, ¿cierto? Únicamente sería con respecto a la tensión uno, ¿verdad? Entonces la tensión uno, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a ofrecer? También que podría hacer, no sé, hacer la sumatoria de momentos sin especificar el eje y luego ir descomponiendo cada uno de los valores en el eje respectivo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos sumatoria de momentos con respecto a X, ¿sí? ¿Qué componentes tendríamos? Bueno, la sumatoria de momentos la podemos hacer tanto con respecto al radio, que está en este punto, hasta el punto donde están aplicadas, o si no, digamos, hasta el punto donde llegan, ¿no? Sí. Entonces, si por ejemplo tomamos con respecto a la referencia, con respecto, bueno, si tomamos esto como la referencia, sí, esto de aquí podemos tomar un vector que vaya desde aquí hasta acá, ¿sí? Que me conecta al eje X con el punto C, ¿no? Esto más bien no sería algo que deba explicar en esta parte porque en teoría ya lo han revisado anteriormente, pero eso es con respecto a momentos en un eje, no sé si igual pueda revisar algo de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el momento con respecto a un eje? En realidad no importa el vector radio que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Momento con respecto a un eje. Simplemente tiene que conectar ese punto con respecto al que está conectando, ¿no? Este punto de aquí hasta el punto C, y eso tomarlo como el radio con el cual yo voy a hacer el momento o el producto cruz con respecto a la tensión 2, ¿sí? Entonces, ¿ese valor cuánto es? Está en 2J, ¿verdad? Menos 2J, ¿sí? De ahí el valor de la tensión, bueno, sería cruz, R cruz J, ¿sí? La tensión 2, ¿verdad? T2, 11,87, 4, menos 5, menos 10, ¿sí? Y producto punto con I. Esto de aquí es un producto punto con respecto a eje, ¿verdad? O sea, la sumatoria de momentos con respecto a un eje, perdón. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con acá, con lo de acá. Yo tomo un eje hacia acá, sería otra vez menos 2J, ¿sí? Producto cruz, la tensión en uno menos 4, menos 5, menos 10. Y finalmente, ¿cuál momento nos hace falta hacer para este eje, ¿no? Para la fuerza de 20? Entonces, ¿cómo nosotros determinamos eso? Algo que conecte este eje con respecto a esa fuerza. Bueno, vamos a tomar simplemente este punto B, de B a M, ¿sí? Entonces, de B a M, ¿cuánto hay? Simplemente está con respecto a YZ, ¿verdad? Entonces estamos avanzando, esto está a la mitad, entonces está a 1,5, ¿verdad? A 1,5 en J, 1,5 en J, en Z está a 5 metros, ¿sí? Y en X está en 0, ¿sí? Entonces eso producto punto bueno, producto cruz con el vector P, que ya lo habíamos determinado antes, que era 20 seno de 20, 20 coseno de 20 y 0, ¿no? ¿Cierto? Esto es igual a 0. Y bueno, aquí tenemos algunos valores que simplemente bueno, ahí habría que hacer el producto cruz. ¿Cómo vamos a hacer este producto cruz? No sé, estos valores que son constantes los podemos sacar y este producto cruz de menos j con esto de aquí lo podemos sacar con la calculadora. Entonces, esto de aquí básicamente, ¿qué es lo que me va a dar? Que la tensión uno más la tensión 2 deben sumar 55,79, ¿sí? O sea, ya despejando esto, ya calculando esos valores, me quedaría la siguiente ecuación. O sea, tengo una ecuación que depende de T1 y T2. Ahora necesitamos encontrar otra ecuación que también dependa de los mismos valores para poder hacer los despejes correspondientes, ¿no? Como les decía, al parecer no hay ninguna preferencia con respecto a alguno de los ejes, así que yo puedo tomar cualquiera. Puedo tomar, por ejemplo, la sumatoria de momentos con respecto a Z, ¿sí? La sumatoria de momentos con respecto a Z, ¿qué es lo que me da? Bueno, yo puedo tomar desde Z hasta cualquier punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, simplemente es algo que me conecte las dos tensiones. Bueno, que me conecte la tensión con el eje. Entonces, no sé, por ejemplo, desde BZ, ¿qué es lo que podría considerar con esto? Podríamos quizás hacer un vector radio aquí para que se haga producto cruz con las dos tensiones y al final sería básicamente esto, ¿no? O sea, sobre ese punto A se están aplicando las dos tensiones, T1 y T2, ¿verdad? Entonces, un vector que me conecte a ese eje con el punto A sería BA, ¿verdad? BA, entonces, ¿BA cuánto es? Sería en Y, va a cuánto, va a 3 y en Z va a 10, ¿sí? Entonces, esto producto cruz con el vector T1 más T2, porque son las dos tensiones ahí usadas, producto punto con K, ¿no? ¿Sí? Entonces, más el vector posición
desde cualquiera de los puntos, pero sería para la fuerza P, ¿verdad? Entonces podemos, no sé, tomar BM en ese caso. ¿Y qué pasaría si nosotros tomamos con respecto a ese vector? Bueno, sería el mismo vector BM que nosotros usamos aquí. Sería 0,15,5. Producto cruz con ¿qué vector? Con P, ¿no? Entonces con el vector P tendríamos 20 seno de 20, ¿cierto? 20 coseno de 20 igual a 0, ¿sí? Perdón, aquí falta el producto punto con respecto al eje, ¿cierto? Para que solo queden esos valores, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos esta sumatoria con respecto a esos momentos, vemos que nos queda. Sería, para este caso, que la tensión 1 menos la tensión 2 valen 10,14, ¿sí? Entonces, si estos dos valores son los que nosotros estamos analizando, T1 más T2 vale 55,75, T1 menos T2 vale 10,14, ¿qué puedo hacer yo? Sumar estas dos ecuaciones, quedándome que 2T1 es igual a 65,80, bueno, 93, ¿sí? Y con eso ya saca un valor para T1. T1 vale, bueno, aquí me sale en la respuesta que yo había resuelto antes, aproximadamente 33 kilonewtons, perdón. Y T2, ya una vez reemplazando ese valor de T1 en las ecuaciones, me queda como 22,8 kilonewtons, ¿no? Yo creo que lo que más podrían tener confusiones es en la sumatoria de momentos con respecto a ejes. Si se les complica demasiado, mi recomendación sería que hagan una sumatoria con respecto a un punto, con respecto a cualquier punto, y ahí saquen los radios, ¿no? Radio 1, radio 2, radio 3, y luego descompongan cada uno de esos valores, ¿no?